Muy buenas televidentes, radioescuchas e internautas de la Aldea Global, Ecomundo, Ojalá 4RD. La Reserva Federal de Estados Unidos ha liderado la reacción de política monetaria ante la amenaza del coronavirus y lo hace por sorpresa. 2 semanas antes de su próxima reunión, la Fed se convirtió el pasado martes en el primer gran banco central del mundo en dar el paso para contener los daños económicos por la expansión de la crisis sanitaria global, siguiendo la estela de Australia. Tras la rebaja no menor, medio punto, la tasa de referencia queda en un rango de entre 1% y 1,25%. En la mente de los economistas subyace, sin embargo, una duda. Al tratarse fundamentalmente de un problema de oferta, ¿será efectiva la política monetaria? La respuesta habitual es no, o al menos no tanto como cabría esperar de la mayor rebaja de tasas de un tirón desde la gran recesión 2008-2009. En un primer momento, la medida fue acogida con fuertes subidas en Wall Street, que ya había repuntado antes del movimiento de la autoridad monetaria, pero la alegría duró poco. Ante esta avalancha de malos augurios económicos por la epidemia, la Reserva Federal ha actuado con contundencia, más de lo que se esperaba para la mayoría de los analistas. Votado por unanimidad, se trata del primer recorte que se produce desde aquel 2008-2009 de tanta intensidad. La próxima reunión del Comité Federal del Mercado Abierto de la Fed estaba prevista para el 17 y 18 de marzo. Se trata además del recorte más contundente e imprevisto desde la crisis financiera 2008-2009. Todas las bajadas de tipos de interés de la Fed habían sido de 1/4 de punto. Y a diferencia de entonces, cuando actuó en respuesta al hundimiento de los mercados tras el colapso de Lehman Brothers, ahora realiza un movimiento preventivo, sin esperar a que se materialice del todo la potencial caída por la epidemia global. Horas antes de la decisión sorpresa de la Reserva Federal, el G7, el grupo que reúne a las 7 economías más poderosas del planeta, había deslizado su compromiso para utilizar todas las herramientas apropiadas con el fin de lograr un crecimiento fuerte y sostenible y proteger a la economía de los riesgos a la baja. El coronavirus plantea riesgos crecientes para la actividad económica, de acuerdo al comunicado de la Fed, que asegura que está monitorizando de cerca los desarrollos y sus implicaciones para las perspectivas económicas y que utilizará sus herramientas y actuará de manera apropiada para apoyar la economía. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había instado a la Fed a llevar a cabo un recorte grande de los tipos de interés para compensar la ralentización. En el caso del Banco Central de Australia, bajó los tipos de interés y aseguró que probablemente los reduzca aún más para compensar la situación y el frenazo provocado por el coronavirus de China. Otros países están haciendo lo mismo, afirmó en Twitter el presidente antes de conocer la situación de la Fed. Por supuesto, se trata de situaciones económicas muy diferentes. El virus ha sido el último argumento del mandatario en su ya larga ofensiva contra el organismo y su presidente, Jerome Powell, nombrado por él mismo en 2018. Pero a nadie se le escapa que en el año electoral Trump busca por encima de todo evitar cualquier flaqueza de la economía. Nuestra Reserva Federal ha planteado en reiteradas ocasiones, nos tiene pagando tasas más altas que muchos otros, cuando deberíamos estar pagando menos. Es duro, sostiene, para nuestros exportadores y pone a Estados Unidos en una desventaja competitiva. Y sostiene que tiene que ser al revés. Debería relajar y llevar a cabo un recorte grande. Realmente este argumento es muy preocupante para la mayoría de analistas y observadores, sobre todo porque Estados Unidos está con un nivel de desempleo muy bajo y una tasa de inflación
un poco por encima del 2%, con un buen nivel de crecimiento, lo cual haría muy cuesta arriba en el caso de que la economía tenga una cierta recesión, porque la Reserva Federal no tendría municiones para impactar sobre la economía. La FED había dado indicios de que iba a recortar tipos y había llevado a un momento en el que cabía preguntarse que si la Reserva Federal iba a recortarlo. ¿Para qué esperar hasta el 18 de marzo? Esa es una decisión que tiene mucho que ver con la estabilización de los mercados y con apoyar de manera preventiva a la economía en estas circunstancias. En cambio, analistas y observadores ponen en duda la efectividad real de la medida. En Estados Unidos, y es una de las preocupaciones, ya se han registrado más de 6 muertes y más de un centenar de contagios, de acuerdo a los datos de Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. El impacto de la expansión del coronavirus se ha hecho notar especialmente, como hemos comentado, en aerolíneas y empresas turísticas, pero también ya se ha desplazado hasta las industrias, en el caso de China, y ha entrado en una expansión en áreas que se denominan como comunitarias de socialización, en donde las posibilidades de contagio son mayores. De hecho, en Italia ya se ha pedido que para muchas empresas se trabaje vía remota y se ha cerrado por 15 días la asistencia a la escuela y a las universidades. China sigue concentrando la gran mayoría de los casos registrados, pero la epidemia se extiende ya por 80 países y la cifra de contagiados en el mundo ya roza los 6 dígitos. Por su parte, el Banco Central Europeo está en este momento moviendo fichas ante el avance de la enfermedad que ha puesto en guardia a la economía mundial. El Banco Central Europeo, con un margen de acción mucho más estrecho en política monetaria que la Reserva Federal, ya está trabajando en medidas para proporcionar liquidez a las empresas afectadas por las consecuencias económicas del brote del coronavirus. Una de las posibles medidas podría incluir una operación de refinanciación a largo plazo dirigida a las pequeñas y medianas empresas que pueden ser las más afectadas por la situación. La labor preparatoria llevará tiempo, así que no se espera una decisión inminente. La presidenta Christine Lagarde ha planteado el pasado lunes que el banco está listo para tomar medidas apropiadas y específicas. Por otro lado, Noel Rubini, el economista que hizo la estimación de mayor relieve sobre la posibilidad de la gran recesión 2008-2009, plantea que el mercado a nivel global puede caer entre un 30 y un 40% y sostiene que el coronavirus y esa caída de los mercados puede generar una situación muy fuerte en la carrera electoral del presidente Trump. Para Noel Rubini, hay que proteger el dinero contra un crash. Mejor prevenir que curar, resalta. En su opinión, el coronavirus tiene potencial para sacudir los mercados durante todo el año, con pérdidas irrecuperables en algunos casos y alteraciones de la economía mundial hasta el tercer trimestre como mínimo. Habíamos hablado de situaciones en las que se cortara al final del 31 de marzo, pero los últimos indicadores dicen que podría pasar al segundo trimestre. La clave está en sus efectos en Europa, especialmente en Italia, que ya estaba al borde de la recesión, y sus repercusiones en Alemania, gran exportador a China. Esta crisis es mucho más grave de lo que pensamos, dice Rubini. Es una epidemia global, está muy lejos de haber terminado. El impacto para el crecimiento de China será mucho mayor de lo esperado y la política monetaria no será capaz de actuar. Ese golpe, entiende Noel Rubini, tendrá consecuencias políticas, especialmente si el virus continúa extendiéndose por Estados Unidos,
ante la incapacidad del gobierno, que se ha limitado a minimizar los riesgos y confiar en que desaparezca sin más. Y recuerda un aspecto interesante de la historia. Gerald Ford, el expresidente, perdió por la crisis del petróleo de 1973. Jimmy Carter perdió por la segunda crisis en el 79. Y Bush padre perdió tras la invasión de Kuwait en el año de 1990. Resulta sumamente interesante este planteamiento de Rubini, que aunque algunos pudieran considerar que se puede considerar en un extremo al plantear el tercer trimestre, no es menos cierto que la situación ya lleva a preocupación. Sobre todo porque Alemania es la locomotora de Europa y exporta a China. Y ya el descenso de China está tocando a la parte de la industria manufacturera. Italia está al borde de la recesión. En España ya estamos hablando de 2 muertos y de más de un centenar de infectados. España vive del turismo y el turismo es la zona más impactada, al igual que Italia, al igual que Francia. Ya Inglaterra está tomando medidas muy severas. De manera que Europa tiene una situación que, como hemos comentado, ya Bruselas, a través de su principal portavoz, ha planteado la posibilidad de cerrar fronteras. Es un tema que verdaderamente preocupa. Por su parte, el presidente Donald Trump ha tomado esto de una manera un tanto ligera al principio y ahora está preocupada. Pero esto no se puede resolver sobre la base de Twitter. Y la salida de una vacuna durará su tiempo. Pero será hasta mañana cuando volveremos en Ecomundo, ojalá, 4RD. No le cambie. Cita cultural.